Buenas tardes, reciban todos nuestros hermanos amados un cordial saludo, un fraternal abrazo desde aquí, desde nuestra localidad, Ministerio Internacional Reinando en Vida. Tenemos el enorme placer, la enorme honra, el tremendísimo gozo de llegar hasta ustedes con un mensaje que hemos recibido y que consideramos es sumamente oportuno para lo que estamos viviendo en este tiempo. Creo que como iglesia amada de Jesucristo, como miembros espirituales de este cuerpo glorioso, tenemos el deber de tener una expresión en este tiempo, pero es necesario que para poder tener esa expresión nosotros avancemos con dignidad en lo que pudiéramos llamar el camino de la cruz. Ese es el título del mensaje que queremos compartir en esta mañana, porque creemos que hemos recibido una asignación donde hay una fe implícita, una fe que no es personal, no es particular de ninguna persona, sino que a través de la naturaleza espiritual que está en nosotros hemos recibido esa fe. Es la fe del Hijo de Dios, y el camino de la cruz no es algo solamente que Jesús experimentó, sino que el camino de la cruz es algo que nosotros continuamente experimentamos, y en ese caminar vamos dejando atrás todas aquellas cosas que pertenecen al viejo Adán, a esa vieja naturaleza que está destituida de la gloria de Dios y en la cual no podemos dar frutos, para ir tomando estatura en aquella naturaleza que es la nuestra, que es la naturaleza en la cual hemos sido predestinados para experimentar como cuerpo resucitado las abundantes riquezas de su gracia. El camino de la cruz no es algo triste, el camino de la cruz es algo maravilloso, porque el Evangelio declara que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y fue sentado a la diestra del trono de Dios. Esa es nuestra realidad. Nosotros deberíamos ver el camino de la cruz, que es justamente cada proceso que tenemos que enfrentar y en el cual debemos tener una expresión de Cristo a través del Espíritu, para que todo lo que creímos ser y no somos vaya quedando en ese camino. Así que vamos a entrar en materia. Quiero compartir con ustedes esta palabra, y considero de que cada vez que escuchamos palabra de vida eterna, vamos siendo transformados, y de alguna manera esta palabra es también la cruz de Cristo, porque nos ayuda a despegarnos, a soltar todo ese lastre adámico, y nos ayuda a adquirir en nuestro ser espiritual todos esos pensamientos que son piedras preciosas que adornan nuestra corona espiritual. Así que entremos en materia. Una verdadera revelación de Cristo siempre implica una revelación de lo eterno. Cuando la dimensión eterna nos es revelada, comenzamos a experimentar el desapego en todas las áreas de la vida. Uno de los casos más fuertes a superar en relación al apego son las relaciones de amistad, las relaciones matrimoniales, las relaciones familiares, como pérdidas estamos hablando, ¿no? Es decir, todas aquellas relaciones con las cuales nos vinculamos a través de las formas, entiéndase por formas en este contexto que estamos hablando, aquella
imagen continuamente cambiante mediante la cual identificamos a ese ser que participa de nuestra realidad. Ejemplo, cuando alguien ha perdido, para llamarle de alguna manera, aunque en Dios la pérdida no existe, eso deberíamos saberlo, a un ser querido, esa persona sigue conectada con esa forma que ese ser espiritual tenía. Y recuerda a ese ser desde esa memoria, desde esa imagen. Pero cuando hay una revelación de Cristo, comenzamos a entender que el permanecer en esa mentalidad es un engaño que nos hacemos a nosotros mismos. Porque ese espíritu ya se ha graduado. Ese espíritu se ha graduado de esa experiencia de vida, ha abandonado ese traje terrenal y está participando de la vestidura que el Señor le ha preparado. Gloria para Cristo. Debemos entender algo. La verdad presente no es una doctrina evangélica. La verdad presente es una revelación acerca de cómo son las cosas en Dios. Porque todo lo que está en Cristo evoluciona y posee eternidad. Qué liberador es llegar a comprender que estamos transitando un camino continuamente, no hacia la verdad, sino en la verdad, para que cada día la vida, que es Cristo mismo, nos sea revelada desde su naturaleza creciente y transformadora. En este sentido, debemos avanzar. No debemos detenernos en el sufrimiento de las cosas movibles, porque ciertamente todas ellas serán transformadas. Es necesario que haya una poderosa revelación de Cristo en nosotros, porque solo llora la oruga aquel que no ha visto la mariposa. Voy a repetir eso. Solo llora la oruga aquel que no ha visto la mariposa. Título del mensaje que vamos a compartir el día de hoy, o que estamos compartiendo: el camino de la cruz. Diga conmigo: el camino de la cruz. El libro de Mateo, capítulo 10, a partir del versículo 37, dice: palabra del Señor. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pensemos en algo. Cuando nosotros pretendemos inmovilizar para siempre en nuestra mente a ese ser espiritual que nosotros hemos conocido desde una forma o imagen transitoria, no solo estamos siendo egoístas, sino que también nos estamos oponiendo en alguna medida al desarrollo, a la gloria que ese espíritu tiene en Cristo. Pongámoslo de esta manera: padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, son funciones que los hijos de Dios adoptamos y desempeñamos temporalmente. Pero una vez que ese espíritu abandona esa vestidura, esa función culmina. Pregunto: ¿por qué nadie identificaba al Señor cuando resucitó? Porque no resucitó en la forma en la cual ellos estaban acostumbrados a verle. Por eso es que el camino de la cruz es importante, porque una vez que lo experimentas, nunca más vuelves a ser la misma persona. Note cómo dice Mateo capítulo 10,
El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El asunto es que la gran mayoría de nosotros amamos a nuestros familiares desde el apego y queremos esa persona en nuestra vida para siempre. Pero el Padre no está interesado en las particularidades del carácter o la personalidad de un individuo. El Padre solo está interesado en la perfección de su Hijo Cristo. Por esta razón es que el camino de la cruz es importante, porque el camino de la cruz nos ayuda a vaciarnos de lo que creemos ser para que adoptemos lo que realmente somos, para que nos llenemos de quien realmente somos. Pregunto, ¿cuál es el propósito de un vaso? El propósito de un vaso es ser lleno para dar de beber. Si el Evangelio declara que somos vasos preparados de antemano para gloria, es tiempo de comenzar a entender algo. Es necesario comenzar a entender que todo este asunto trata únicamente de dos cosas: de qué tengo que vaciarme y de qué tengo que ser lleno. Pero vamos a profundizar un poco más en esto. Fíjense, el pueblo de Israel estaba en Egipto, y desde Egipto no podían servir al Señor. Era necesario que ellos salieran de esa condición de esclavitud para que pudieran servir. Éxodo capítulo 7, versículo 14. Vaya conmigo, por favor. Mire cómo dice. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti. El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti. ¿Cómo me encanta esto que Dios dijo? El Dios de los hebreos me ha enviado a ti. El Dios de los hebreos. Es decir, el Dios de los que cruzan de un lado a otro a través de una experiencia de muerte. Ya sea un mar, ya sea un río, o de una naturaleza a otra. Eso significa ser un hebreo. No tiene que ver con dónde naciste según la carne, sino si has tenido una experiencia de muerte a través de un cruce. A través de un traslado. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 1:13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Permítame y le explico. El asunto es que Dios le dice a Moisés: ve y dile a Faraón, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti. El asunto es que Faraón sabía que para escapar de Egipto había que cruzar el mar. Y el último hebreo que se había atrevido a construir algo grande que navegara, ya no estaba entre ellos, ya no estaba por todo eso. Pero esta vez Dios no está contando con algo que flote, sino con su palabra. Así que le dice a Moisés: ve y dile a Faraón,
no pienses que porque no ves un barco no pueden salir. Yo soy el Dios de los hebreos. Yo soy el que los hago cruzar y te digo más te vale que lo dejes ir para que me sirvan. Porque Dios no está contando con que flota o con que no flota. Allá lo vemos en el Antiguo Testamento. Supuestamente el hacha no debía flotar. Pero por la palabra de Dios, el hacha flotó. Así que esto no se trata de cosas materiales o de cómo funcionan. Esto se trata de su palabra que puede conmover todo lo material para que el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla. Versículo 16. Y dice: y dile a Faraón, el Señor, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Después, ya saben lo que ocurre. Dios, por medio de Moisés, saca a su pueblo de Egipto de una manera extraordinaria, de una manera poderosa. Pero hay un grave problema. Y es que aunque ellos habían salido de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Aunque eran libres del látigo del faraón, continuaban siendo esclavos en sus corazones porque anhelaban lo que Faraón les ofrecía. Por eso el asunto no es dónde estás o de dónde saliste, sino de qué estás lleno. ¡Ah! ¡Qué lindo es el Señor! El Evangelio declara que en Cristo hemos sido trasladados de muerte a vida. Y aunque eso es un hecho consumado, es necesario entender que no basta con haber sido trasladados, sino que también nos es necesario permanecer en Cristo para ser constantemente llenos de Él. En otras palabras, usted puede trasladarse a Estados Unidos. Si usted no permanece en los Estados Unidos, no podrá disfrutar de los privilegios y oportunidades que brinda esta nación. El camino de la cruz trata de esto. El camino de la cruz trata de ser vaciados, de morir al yo que está lleno de pensamientos adquiridos por Adán y ser llenos del Evangelio que es la mentalidad de Cristo. Qué cosa tan hermosa es llegar a comprender que esto que estamos experimentando como vida, como naturaleza divina en nosotros, no se trata de una religión, no se trata de cosas humanamente adquiridas con las cuales tenemos que cumplir, sino que se trata de un avanzar en el que no importa cuántas cosas materiales vamos dejando atrás, sino que lo que más interesa es de cuánta estatura, de cuánta llenura del Espíritu, de cuánta información celestial vamos adquiriendo, porque una vez que eso se hace parte de nuestra alma, nunca más volveremos a hacer lo mismo. Eso es lo glorioso del camino de la cruz. El camino de la cruz, las cosas que te ofrece son cosas que permanecen para siempre. Bendito el nombre del Señor. Diga conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Y es por gracia que la tenemos. Porque hemos sido constituidos como miembros espirituales, cuerpo suyo. El pueblo de Israel terrenal, todos estaban apegados a un rol que les proveía ciertas cosas. Unos cargaban piedras, otros las cortaban, otros preparaban el barro, pero lo cierto es que todos eran esclavos. Y aunque salieron, eso no cambió. Seguían siendo esclavos en sus corazones,
la mayoría prefería regresar. Por eso, nadie debería apegarse a un rol por mucho que le provee lo natural. Todos deberíamos avanzar hacia una estatura. Eso es lo importante. Lo más importante no es el desarrollo de un rol. Lo más importante es el avance hacia esa estatura en la cual hemos sido predestinados. No somos el rol que desempeñamos, somos hijos, espíritus hechos perfectos, desempeñando un rol. El rol puede terminar, pero en Cristo nosotros seguiremos siendo. No es el rol lo que nos define, sino la identidad que Dios nos ha dado. El camino de la cruz nos enseña a desapegarnos de todo rol para poder crecer y avanzar en el propósito eterno de Dios. Jesús, camino de la cruz, sabía varias cosas muy importantes que lo llenaban de gozo y lo impulsaban a soportar todo ese calvario. Entre ellas, dejaría de ser un carpintero judío con un cuerpo sufriente y limitado para convertirse en el edificador y restaurador universal con un cuerpo glorificado. Ese cuerpo somos tú y yo. Pero para poder entender la gloria de esta naturaleza y esta asignación espiritual, nos es necesario ir dejando atrás toda la sombra, toda la oscuridad de esa vieja naturaleza adámica e ir adquiriendo por el Espíritu a través de la luz todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, para poder ser la influencia que el Padre desea en nuestra generación. Abba Padre, un gran abrazo a todos. Esperamos que este mensaje nos pueda ayudar a continuar avanzando para que el camino de la cruz no sea algo triste, sino que sea esa satisfacción que experimentamos día a día a través de lo que vamos adquiriendo y siempre, eternamente, seguirá siendo parte de nosotros. Abba Padre.